¿Alguna vez has enfrentado una situación que parecía no tener esperanza? Un vasto valle se extiende ante ti, y lo único que puedes ver son huesos secos, miles, quizás decenas de miles de esqueletos esparcidos por todas partes. No hay señales de vida, ni un destello de esperanza. Esta es la visión que el profeta Ezequiel tuvo hace más de 2500 años, y lo que ocurrió después es asombroso. Pero antes de sumergirnos en esta visión milagrosa, necesitamos entender el contexto histórico único que llevó a una de las visiones más impresionantes de la Biblia. Créeme, la historia detrás de esto es aún más increíble que la visión misma. En el año 597 a.C., un evento aterrador ocurrió al pueblo judío. El rey Nabucodonosor del Imperio Babilónico invadió Jerusalén, como se registra en el libro de 2 Reyes 24, 10-16. En ese tiempo, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. El rey Joaquín, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y oficiales, fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Pero lo que hizo este evento particularmente doloroso fue que no era solo una invasión. Para los judíos, Jerusalén no era simplemente una ciudad, era el corazón espiritual, el lugar donde se encontraba el templo de Dios. Perder Jerusalén era como perder su propia identidad. Entre los exiliados a Babilonia estaba un joven llamado Ezequiel. Ezequiel no era una persona común. Según el libro de Ezequiel 1:3, la palabra del Señor vino específicamente a Ezequiel, el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Provenía de un linaje sacerdotal prestigioso, entrenado para servir en el templo, pero ahora, en lugar de realizar rituales sagrados en el templo de Jerusalén, tenía que vivir como exiliado junto al río Quebar en Babilonia. ¿Puedes imaginar el sentimiento de alguien que había dedicado toda su vida a una misión sagrada, solo para ver cómo todo desaparece en un instante? Sin embargo, esto era solo el comienzo. 11 años después, en el 586 a.C., noticias aún más horribles llegaron a los exiliados. Jerusalén había caído completamente. El templo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, había sido incendiado. Como se describe en 2 Reyes 25, 8-10, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén, y quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Todas las casas grandes las quemó con fuego. ¿Por qué es esto tan importante? Para los judíos de aquella época, el templo no era solo un edificio. Era el único lugar donde podían ofrecer sacrificios a Dios, el centro de su vida espiritual y social. Cuando el templo fue destruido, muchos sintieron que Dios los había abandonado, como lamentan en el Salmo 137, 1-4, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, y lloramos al acordarnos de Sión. Colgamos nuestras arpas en los sauces, porque allí los que nos llevaron cautivos nos pidieron cánticos. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Fue en este contexto de desesperación que Ezequiel recibió una de las visiones más increíbles de la historia. Pero antes de hablar de esa visión, hay un detalle importante sobre Ezequiel que pocos conocen. No era solo un profeta, era alguien especialmente preparado por Dios para este momento. En Ezequiel 3, 8-9, Dios le dice: he hecho tu rostro fuerte contra sus rostros, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como piedra de diamante, más dura que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni te desanimes por sus miradas. ¿Por qué lo preparó Dios tan minuciosamente? Porque el mensaje que estaba a punto de recibir no era solo para su tiempo, sino también para nosotros hoy, un mensaje de esperanza en medio de la desesperación, de vida a partir de la muerte, y del poder ilimitado de Dios para restaurar. Antes de la visión del Valle de Huesos Secos, Ezequiel ya había experimentado muchas otras visiones, pero ninguna tan poderosa y significativa como esta. En Ezequiel 37, 1 se lee:
La mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Puedes imaginar esa escena? Un vasto valle, y a donde quiera que miras, solo huesos, miles de huesos secos que se extienden hasta el horizonte, sin señales de vida, sin esperanza de restauración. Pero esto era solo el comienzo de la historia. Lo que ocurrió después no solo cambió la vida de Ezequiel, sino también la de su pueblo, e incluso la nuestra hoy. La visión no fue solo un espectáculo, sino una revelación del poder de Dios para traer vida y esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. ¿Qué significan estos huesos secos en nuestra vida hoy? ¿Qué áreas en nuestra vida necesitan el aliento de vida de Dios? La historia de Ezequiel nos invita a reflexionar, confiar en el proceso de restauración de Dios y permitirle obrar milagros en nuestras propias valles de huesos secos.